Durán Duzán con el coordinador Frey. Aquí pues vamos a preguntarle al coordinador Frey las preguntas sobre el liderazgo. Coordinador Frey, el liderazgo y las características de un líder, ¿cuáles son? Pues mi concepción de liderazgo es que es el arte, o una definición muy popular que hay, es que el liderazgo es el arte de gestionar voluntades. Entonces liderar es tener la capacidad de entrar en la mente, por decirlo así, de las demás personas y lograr que crean en las ideas que uno propone y lograr que crean en los proyectos que uno propone y que esas personas por su propia voluntad encaminen sus esfuerzos a hacer realidad esos proyectos. En el caso educativo pues es tener una propuesta sólida de un proyecto educativo y lograr convencer al equipo de trabajo y a la comunidad de que el proyecto educativo es viable y de que es el correcto para esa comunidad y lograr sacarlo adelante con las voluntades de padres de familia, de estudiantes y de docentes y de los demás actores de la comunidad. ¿Cómo se ejerce el liderazgo en una institución educativa? Es una muy buena pregunta. Pienso que hay que encontrar un equilibrio entre darle una participación a la comunidad, pero también mostrar que uno tiene claro unos principios fundamentales que no puede negociar. Me explico. Si yo como líder, como directivo, me dejo llevar por todo lo que digan los diferentes actores de la comunidad, pues va a pasar que cada quien va a atender para su lado o para sus intereses y pues al final no se va a poder hacer nada. Entonces tengo que encontrar el equilibrio entre darles participación para que aporten, pero bajo unos principios y unos lineamientos básicos y fundamentales que yo tengo que representar, que yo tengo que dirigir y que intentar dejar claro en todos para que hagan sus aportes, pero dentro de unas líneas desde una visión global y con una visión prospectiva de lo que se quiere hacer. Entonces es el equilibrio entre la democracia y entre la visión correcta de las cosas que pueda tener el equipo de directivos docentes, recibiendo los aportes, pero también sabiendo que si se deja permear por otros intereses, se pueden desviar. Entonces es ese equilibrio. ¿Cómo transformar la institución y la gestión educativa para desarrollar la competencia y qué se requiere del docente del siglo XXI? Pues bueno, realmente la educación tiene que sufrir una transformación muy grande. Hay un video por ahí en internet, en YouTube, que se llama El juicio a la escuela o algo así, en donde muestran cómo los carros han cambiado, los medios de transporte han cambiado, la maquinaria y la forma de producir de las empresas ha cambiado, pero la escuela sigue siendo la misma de hace 40, de hace 60 años. Las aulas siguen siendo iguales, la metodología sigue siendo la misma. Entonces la escuela se ha quedado rezagada en todos esos cambios de la sociedad. Hay que hacerle ver y entender a los profesores que no se está enseñando en la misma época en la que ellos fueron educados y que hay que implementar nuevas estrategias y acercar en verdad a los estudiantes a las herramientas que necesitan para un futuro que está cambiando y que está avanzando constantemente. Lo que se hacía antes, que era transmitir información, pues ya no debe hacerse porque para eso está inventado Google. Entonces los profesores no tendrían razón de ser. Se necesita que el estudiante pueda tomar un conocimiento y reconstruirlo y aplicarlo a diferentes contextos, y ahí van a ser mejor los proyectos educativos y ahí van a desarrollar competencias para el siglo que estamos viviendo, que está apenas empezando, que es el siglo XXI, y para el futuro. ¿Cómo transformar el PEI y principalmente el currículo para lograr y desarrollar las competencias del estudiante del siglo XXI?
hay que intentar ir abriendo campo a nuevas posibilidades de conocimiento. Claro está que el cambio cuesta bastante, entonces abrir la posibilidad de que haya otras metodologías, que los niños accedan a la tecnología, pero que no solo accedan a la tecnología para buscar una información, sino que accedan a la tecnología para construir nuevos aprendizajes. Entonces, el proyecto educativo institucional debe tener en cuenta que esos cambios de la sociedad, ¿sí? Y debe ir implementando esas nuevas tecnologías y desarrollando en los estudiantes esa capacidad de reconstruir el conocimiento, de deconstruirlo, y de además volver a construirlo, que es lo principal. Tener la capacidad de, como lo decía ahorita, de tomar un conocimiento y aplicarlo en diferentes contextos. Entonces el PEI tiene que estar situado, pues que eso es algo que ya se ha manejado desde siempre, que esté situado, pero además tiene que tener la visión hacia otros contextos para que el estudiante pueda adaptarse a nuevas realidades y a nuevas formas de ver la vida y de desempeñarse en este mundo que es muy competitivo. Entonces, poco a poco en las mallas curriculares, en los proyectos educativos, deben irse introduciendo elementos en donde se enseñe de una manera diferente, y además de una vez se puedan aplicar en diferentes contextos los conocimientos. ¿Qué le diría en las clases que son tradicionales? Que pues que decías antes que estamos enseñando de la misma forma que hace pues años atrás, la manera que nosotros aprendimos. ¿Qué dirías en clases tradicionales para cambiar la educación en el siglo XXI? Hay pequeños detalles, ¿cierto? Entonces ya hay experiencias de colegios en los que desde la organización del aula, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la organización del aula, que no sea una organización lineal, en filas, uno detrás de otro, manteniendo el orden, el silencio y mirando un tablero, sino donde hay ya, por ejemplo, mesas redondas, donde esa mesa redonda hace que el trabajo colaborativo se estimule, donde hay unos roles para cada estudiante, los cuales asume la función de ser el coordinador, de ser el mentor, de ser el líder, de ser el presidente de la mesa, de asumir diferentes papeles, y la rotación de esos papeles, por ejemplo, es importante para que el estudiante participe y se proyecte. Resolver problemas, no solo tener una información y repetirla, sino cómo puedo utilizar esa información para resolver el problema. Entonces, pequeños detalles como la organización en sí misma del salón ya es un cambio. Pequeños detalles como presentar un ambiente de aprendizaje y llegar a unos acuerdos con el estudiante en cuanto a la metodología, en cuanto a la forma de evaluar, darle la participación al estudiante para que también construya o termine de construir cómo quiere que sea su clase. Esos pequeños detalles no nos cuestan nada y ya son elementos que nos ayudan a mejorar nuestra metodología, de hacerla más participativa, darle el rol principal de todo el trabajo o de todo el quehacer educativo al estudiante. En la evaluación tanto de los profesores como los estudiantes, ¿cómo podemos verlo para analizarlo con los instrumentos tecnológicos o también los ambientes de aprendizaje y cómo es el uso? Ahí hay mucho debate en torno a la evaluación, ¿no? Porque la evaluación en la educación tradicional pues es un método punitivo, un método de simplemente revisar el resultado de un producto al final, ¿cierto? La evaluación tiene que ser una evaluación más continua, más procesual, más formativa, con una retroalimentación constante en la que se le pueda decir al estudiante, estás avanzando en esto, pero tienes estas debilidades y vamos a trabajar en este plan de mejora para poder sacar adelante esas debilidades que tienes. La evaluación debe ser el instrumento de información más para el docente,
Y no solo a través de la evaluación de los estudiantes se valora lo que está pasando con el estudiante, sino que a través de la evaluación yo tengo que, como docente, valorar también qué proceso estoy llevando a cabo y si tengo que poner otros ingredientes, cambiar metodologías en el proceso para que el estudiante logre comprender lo que yo necesito que comprenda. Entonces la evaluación es un instrumento que no solo mide al estudiante, sino que mide también al docente. Y de eso es de lo que no nos hemos dado cuenta. La evaluación se ha tomado como la posibilidad de calificar al estudiante, pero nunca como la oportunidad de valorar también la práctica pedagógica del docente. Ese lenguaje está cambiando, pero es una cultura difícil de cambiar porque el docente se siente afectado cuando se le habla también de que tiene que mejorar. Entonces ahí hay un tema de cultura y de concientización de los docentes que tenemos que mejorar. Si hablamos de la evaluación de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo podríamos hablar de una evaluación que no sea tradicionalista, sino de una buena evaluación del siglo XXI? Por ejemplo, con la CBA o las ABA, ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, pues ahí la tecnología da muchas herramientas, ¿no? Digamos que todo el tema de registrar un proceso, de recibir un trabajo, de calificarlo, todos esos procesos que se hacían manuales, hoy los docentes tienen aulas virtuales donde el estudiante entra, sube el trabajo y automáticamente pues esas herramientas permiten que el docente se dé cuenta si lo presentó, si no lo presentó, en qué momento lo presentó. Entonces digamos que toda esa parte mecánica de la evaluación, las herramientas tecnológicas nos han permitido agilizar el tiempo que se perdía en esas tareas, digamos lo que mecánicas, ¿cierto? En esas tareas que son operativas. Es por eso que lo importante de la evaluación es qué hago con la información, ¿sí? No solo es que perdieron 25 estudiantes, sino en dónde se está fallando y cómo puedo mejorar yo como docente para que el estudiante en realidad llegue a alcanzar los aprendizajes que yo estoy buscando. Entonces digamos que lo que permite la tecnología es desde el punto de vista operativo, pues agilizar el proceso de recepción, si se quiere, de estadística y si se quiere todo lo operativo. Pero, o sea, nos facilita la recolección de la información. El problema es yo como docente, ¿qué hago con esa información? ¿Sí? ¿Qué acciones tomo a partir de esa información? Ahí está el punto clave del asunto. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, hábleme de planificación, implementación, desarrollo y evaluación del currículo. Este es todo digamos que eso es parte de la planeación que se debe realizar, ¿cierto? Ahí la clave es hacer que el estudiante sea partícipe de todo el proceso, ¿sí? Yo no puedo planear sin conocer con qué estudiantes es que me voy a encontrar en el aula de clase. Si bien hay unos lineamientos, unos derechos básicos de aprendizaje, una base común de aprendizajes esenciales, todo eso se debe adaptar a un contexto que el docente debe conocer. Debe haber una caracterización del grupo con el que voy a trabajar y un reconocimiento de las condiciones de los estudiantes con los que voy a trabajar. Entonces, ese proceso de planeación, de implementación, de ejecución, de evaluación del ambiente de aprendizaje, yo no lo puedo hacer en mi esferita como docente. Tengo que lograr que sea permeado. Lo correcto es que yo deje que sea permeado por los estudiantes y que sea flexible, que se transforme de acuerdo a los aportes de los mismos estudiantes. Entonces, desde la planeación tengo que tener en cuenta y darle el rol protagónico a ese estudiante. ¿Qué es lo más difícil del liderazgo de un líder? Es manejar las relaciones. Como es el arte de gestionar voluntades, uno tiene que ser muy sabio
cómo puede manejar las relaciones. Cualquier palabra que salga de la boca del líder o se toma de una manera muy positiva o se toma de una manera muy negativa y se pierde entonces ese liderazgo. Entonces es muy clave la comunicación y las relaciones, y no lo digo porque yo sea un ejemplo de eso, sino porque esas son las dos elementos que de pronto a veces me cuestan más y que he notado que me dan dificultad y que dañarían todo el trabajo de liderazgo y de un ambiente de trabajo sano y saludable para todos. Si uno como directivo docente aprende a mediar y a manejar esas relaciones y esa comunicación, puede ir poco a poco avanzando, haciendo y convenciendo a la comunidad para que avancemos en el proyecto educativo. Aquí en el Colegio Hernán Durán Duzán, ¿cómo se desarrolla la gestión educativa? En cuanto a las competencias en el docente del siglo XXI. Hemos intentado que haya un modelo no tan piramidal, en el que hay una cabeza y los demás aceptan las decisiones de esa cabeza. Sí, hemos procurado que haya un modelo un poco más horizontal, en el que el docente pues también participe y proponga, y en el que el docente se convenza primero del proyecto para luego aporte en la construcción del proyecto, se convenza para luego hacerse también protagonista de él y hacerse defensor del mismo proyecto. Es muy pertinente dar la posibilidad de que socialicen sus trabajos, de que socialicen sus experiencias. Contamos con docentes que se han capacitado a un buen nivel y yo creo que Bogotá ha avanzado en eso. Contamos con docentes ya no solo con especialización, con maestría, sino con doctorados, entonces tienen un alto nivel académico, y eso también hace una escuela que es más crítica, que es más propositiva y que avanza hacia otros niveles de investigación, de fundamentación de los procesos, y pienso que eso va a permitir en un futuro que la calidad educativa mejore mucho. Muchísimas gracias, coordinador Freddy. Gracias por su tiempo y también pues por poderme ayudar en la entrevista. Gracias, nos estaremos viendo. Muchas gracias.